Buenos días, mi nombre es Diana Sofía Gómez Vaquiro y voy a explicar la historia de la filosofía a través de una línea de tiempo. Bueno, la filosofía se divide en cuatro etapas, perdón. Y entre ellas, la primera, la filosofía antigua o clásica, se distribuye en dos partes. La primera, con la que comenzaremos obviamente, sería la filosofía griega. La filosofía griega abarca desde el siglo V antes de Cristo al 7 antes de Cristo. Bueno, algunas etapas y pensadores claves sería la Presocaditos. Y los pensadores serían Tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Parmenides, Demócrito. Buscan dentro de la búsqueda del arge, la naturaleza, logos, atosismo, primeras ontologías y epistemologías. Otras etapas sería la clásica, con Sócrates, con el método de dialéctica y la ética, Platón, con ideas, dualismo, epistemología, política y estética, Aristóteles con lógica, metafísica, ética, política y ciencia, helenismo, con epicureísmo, estoicismo, con Zenón y Cleantes, escepticismo y neoplatonismo incipiente. Ramas dominantes. Dentro de estas estuvieron la cosmología y la filosofía natural, la ontología y la metafísica, la epistemología y la lógica dialecta, la silogística, la ética, la antropología y la filosofía política, y por último, la estética. La filosofía griega fue una era ética, sistemática, con énfasis en el conocimiento y la naturaleza. Dentro de este hubieron diferentes poetas, filósofos, como Tales de Mileto desde el año 624 al 446 a.C., Anaximandro del 610 al 546 a.C., Anaxímenes del 585 al 528 a.C., Pitágoras del 570 a.C. al 545, Heráclito del 535 al 475 a.C., Parmenides del 530 al 460 a.C., Zenón de Elea del 490 al 430 a.C., Empedocles del 490 al 430 a.C., Anaxágoras del 428 al 500 a.C., Demócrito del 370 al 460 a.C. También tenemos a Sócrates del 470 al 391 a.C., Platón del 348 al 428 a.C., Aristóteles siendo del 322 al 384 a.C., Epicuro del 270 al 341, y por último, Diógenes de Sipone del 323 al 412. Bueno, siguiendo con esto, seguimos a la siguiente etapa de la filosofía clásica o antigua. Su siguiente etapa sería la filosofía romana, siendo desde el siglo I a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Esta es una adaptación griega dentro del contexto romano. Características generales de este sería la filosofía tomada de Grecia, pero con marcado práctico y ético. Lingüísticamente pasó del griego al latín mediante figuras como Cicerón y Lucrecio. Algunos filósofos y corrientes destacadas serían Cicerón adaptó y tradujo la escuela estoica acadéctica, aristotélica en latín, ética, política y retórica. Lucrecio de Rerum Natura, atomismo, Epicuro, naturalista, Esteo Nueva, Antigua, Estado Roma, Séneca, ética estoica y cartas morales, Epicteto, enseñanzas prácticas, foco en el control interno, Marco Aurelio llevó a cabo las meditaciones, guías personales desde el poder, neoplatonismo, platonismo, Profilio, Jabricilio en la síntesis, metafísica, filósofo religioso. También hay durante las ramas dominantes que hubieron fueron la ética práctica, la filosofía política y derecho natural. La retórica, desafío del griego, retórico, adaptado al discurso político romano. La metafísica tardía, la filosofía romana fue aplicada y centrada en cómo vivir bien, ser virtuoso y portador de responsabilidad pública. Bueno, después vamos a
Tenemos a la filosofía medieval, que abarca desde el siglo V al siglo XV. Algunos de los pensantes o filósofos destacados de esa época serían San Agustín, del 354 al 430, desempeñándose en la fe y la razón y sobre todo en la ética cristiana. Boecio, del 474 al 524, qué pena, con la consolidación de la filosofía y la lógica medieval. Avicena, del 980 al 1037, con la síntesis aristotélica, la metafísica y la epistemología. Alcemo de Canterbury, en 1033 a 1109, argumentando el ontológico, la metafísica y la metafísica. Averroes, en 1126 a 1198, fue un comentarista aristotélico y destacó en la filosofía islámica. Tomás Aquino, que era escolatista, qué pena, y se destacó en la síntesis de la fe y la razón, la ética y la filosofía política. Algunas ramas que se destacaban en esta época era la metafísica, la teología racional, la epistemología, la ética, la política y la lógica. También tenemos avances tecnológicos como las traducciones, ya que se tradujo muchas cosas como el griego, el árabe y el latín. El acceso a obras como la Casa de la Sabiduría de Bagdad, relojes mecánicos en el siglo XIII, qué pena, la reflexión sobre el tiempo y la providencia, los molinos de agua y el viento, siendo una tecnificación agrícola con implicaciones étnicas y sociales. Las universidades, una estructura formal de enseñanzas filosóficas en Bolonia, París y Oxford. Instrumentos ópticos rudimentarios, siendo origen del pensamiento empírico. Seguimos con la filosofía moderna, abarcando desde el siglo XV al XIX, un periodo de 1400 a 1900 después de Cristo. Los filósofos o pensantes de esa época serían Maquiavelo, del año 1469 al 1527, con la realpolitik, la filosofía política. Descartes, de 1596 a 1650, con el método de duda, sujeto cognoscentes, la epistemología y la metafísica. Hobbes, de 1588 a 1679, con un contrato social y la sociología política. Locke, de 1632 a 1704, con el imperismo, la tabula rasa, la epistemología y la política. Hume, de 1711 a 1776, con el escepticismo, las costumbres, la epistemología y la ética. Kant, de 1724 a 1804, con la síntesis del racionalismo, el empiricismo, la ética, imperativo y la epistemología. Hegel, de 1770 a 1831, con el idealismo alemán, la metafísica e historia. Marx, del 1818 a 1883, con el materialismo histórico y la política y economía. Nietzsche, de 1844 a 1900, con la crítica a la moral, la ética y la antropología. Las ramas que se destacaban filosóficamente serían la epistemología, la metafísica, la ética, la política y la estética y la crítica social. También los avances tecnológicos podemos destacar la imprenta de 1450, la difusión masiva del pensamiento filosófico, la revolución científica llevada a cabo por Galileo y Newton, la física mecánica y el método experimental y el cambio radical en la epistemología, el microscopio y el telescopio, acceso al invisible, reformulación del objeto del sujeto y del objeto, la racionalización industrial dentro de las fábricas, la relojería, la ingeniería, las bases del pensamiento y la mecanista. Electricidad y magnetismo. Estímulo para nuevas ontologías materiales, Faraday y Volta. El enciclopedismo e ilustración. Democratización del saber. Por último, tenemos a la filosofía contemporánea, del siglo XIX al siglo XXI, o sea, la actualidad, un periodo de 1850 hasta el presente. Las personas que podemos destacar de aquí serían Peirce, de 1839 a 1914, que practicó el pragmatismo, la lógica y la epistemología. Husserl, de 1850 a 1938, que fue de la fenomenología, la epistemología descriptiva. Después tenemos a Wittgenstein, de 1889 a 1951, con el lenguaje ordinario, la filosofía del lenguaje. Después sigue Edgar, de 1889 a 1976, el cual se sacaba en el ser y tiempo y la ontología existencial. Sartre, de 1905 a 1980, con el existencialismo, la libertad, la ética
y de Beauvoir de 1908 a 1986, con el feminismo existencial y la ética. Hannah Arendt de 1906 a 1975, con el totalitarismo, la política, la filosofía política también, como último. Después, de penúltimas, tenemos a Foucault de 1926 a 1984, con el poder, el saber, la filosofía política y epistemología crítica. Derrida de 1930 a 2004, con la desconstrucción de la filosofía del lenguaje y la teoría crítica. Los avances tecnológicos que podemos encontrar dentro de esta serían la electricidad y el telégrafo y radio, nuevas formas de comunicación e interpretación del lenguaje, el psicoanálisis y la neurología, la reformulación del sujeto, entre Freud y Lacan, la fotografía y el cine, debate sobre la realidad, la representación y memoria, informática y cibernética, en Turing, Norbert Wiener, repensar mente, cuerpo y lenguaje, internet, redes sociales e IA, crítica de control, vigilancia e identidad. Ya. Y como última, la tecnología nuclear y bioética, urgencias éticas y globales. Las observaciones que podemos encontrar son: cada etapa representa a problemas centrales desde su contexto: cosmos y naturaleza de la antigüedad, reconciliación, fe, razón en la Edad Media, autonomía y ciencia en la modernidad, lenguaje, poder, identidad en lo contemporáneo. Las ramas evolucionan. Por ejemplo, la lógica aristotélica es base durante milenios. Luego surge la ética moral y la semántica del lenguaje. Cada pensador combina varias ramas, por ejemplo, Aristóteles con la lógica, ciencia, ética y política, Kant con la epistemología moral y estética. Muchas gracias y hasta aquí sería eso.